Que si me ha gustado 28 años después. Sí, me ha gustado, pero me sigo quedando con 28 días. ¡Ey, qué pasa! Soy Ey. Bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas. Estamos ahora mismo a 12:30 ya del día 21 de junio de 2025. Recién llego a casa de ver la última película de Alex Garland y Danny Boyle, es decir, 28 años después, la tercera película de la trilogía de películas de Los Infectados. Hay que recordar que en el año 2002, si no recuerdo mal, se estrenó 28 días después, una película que a mí personalmente me voló la cabeza y que además fue la película en la cual yo conocí por primera vez al actor Cillian Murphy. Luego, posteriormente, en el año 2007, tenemos 28 semanas después con el actor de Ojo de Halcón, algún que otro actor también conocido, etcétera, etcétera, Idris Elba y compañía. Y después, ahora, 20 y pico años después, no 28, tenemos esta última obra protagonizada, entre muchos otros, por Aaron Taylor Johnson y por Ralph Fiennes. Y ¿qué decir? ¿Qué decir al respecto de esta peli? Antes de nada, quiero dejar claro a todo el mundo que va a haber una primera parte en la cual os hablaré sin spoilers, lo dejaré por aquí o por aquí marcado, no os preocupéis, y luego ya posteriormente daré mi opinión con spoilers de la historia, de la trama y de los personajes que hemos podido ver en esta tercera entrega. Dentro del ámbito de sin spoilers, bueno, he de decir que a nivel general he leído muy buenas críticas sobre esta película, está recibiendo grandes notas, ¿no? La recepción por parte del público está siendo bastante buena, creo que ha costado 60 millones de dólares y creo que ya va por los 40 ya en Estados Unidos en el primer día, o sea que es probable que vaya a ser una peli rentable. Es importante tener en cuenta que la idea que tiene Danny Boyle es hacer como una especie de trilogía nueva, ¿no? O sea, es verdad que esta formaría parte de la trilogía original, sería la tercera peli, pero el tema es que quiere rodar 3 pelis nuevas contando esta, ¿no? Siendo esta, digamos, la primera. De hecho, la primera y la segunda ya han sido rodadas. El año que viene se estrenará, 28 años después, El Templo de los Huesos, independientemente de cómo le vaya a esta y a esa segunda película. Pero sí que es verdad que en base a la recaudación que obtenga por parte de la gente que vaya al cine a verla, pues se desarrollará la tercera película, que ya será pues para 2028 o Dios sabe cuándo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta porque si eres fan de esta trilogía, de los infectados, incluso de los zombies, aunque no sean zombies, pero me entendéis, ¿no? Del ámbito post-apocalíptico, bueno, os recomiendo que vayáis al cine a verla, por lo menos para que se pueda desarrollar esta idea, porque en realidad te podrá gustar más o menos, te podrá parecer la mejor, la peor, la intermedia, pero todo lo que es esta saga de 28, así es como la llamo yo, con Danny Boyle y si puede ser Alex Garland acompañándole, creo que merece la pena y creo que tenemos que dar ese pequeño empujón para que este proyecto se pueda desarrollar en su plenitud. Y tal y como os comentaba, las críticas han sido muy buenas hasta el punto de que mucha gente, por lo que he podido leer un poquito por internet antes de ver la peli, la estaban poniendo como la mejor de las 3. ¡Guau! ¡Espectacular! Bajo mi punto de vista y gusto personal, no es la mejor de las 3. Para mí, 28 días después sigue siendo la mejor obra de estas 3 películas. Es verdad que 28 semanas se quedaría en el tercer puesto y esta claramente ocuparía el segundo en este primer listado. También es verdad que hay que agradecer el esfuerzo y la valentía que ha tenido Danny Boyle y Alex Garland a la hora de hacer esta peli, ¿no? Es verdad que a mí siempre me dolerá que no exista un 28 meses después. Me hubiese gustado, ¿no? Que hubiera sido todo bastante más ordenado. Pero es verdad que creo que era complicado darle un matiz, digamos, fresco y diferente a la saga, teniendo en cuenta la evolución de 28 días después del brote a 28 años después. Es verdad que no hubiera funcionado una historia en la cual es mera supervivencia al brote, ¿no? Supuestamente después de casi 3 décadas se entiende que la sociedad, aunque esté jodida, se ha tenido que más o menos adaptar y me ha gustado la historia o el trasfondo que le han dado a esta película, más allá del concepto de sobrevivir a los infectados. Por supuesto, no voy a comentar nada, quiero que lo descubráis vosotros y ya hablaré en la parte con spoilers. Pero en cuanto a la frescura y a el ingenio del guión y más o menos para dónde nos van llevando, creo que está guay, creo que está chulo, me ha gustado. Es verdad que el impacto
no ha sido el mismo que cuando vi 28 días después, ¿no? Es verdad que a lo mejor estoy más acostumbrado a películas con un brote más reciente, ¿no? Un poco la adaptación inmediata del ser humano a esta supervivencia extrema, ¿no? Más que a lo mejor este nuevo planteamiento, ¿no? En el cual ya todo está más un poquito establecido y tienen que irse por otros derroteros, ¿no? Como que es cierto que es la más artística, bajo mi punto de vista sí que es en la que ha tenido una mayor libertad Danny Boyle para ser Danny Boyle, ¿no? Y meter todo este tipo de planos totalmente locos, estos enfoques extraños, esta composición, esta edición de la propia cinta, introduciendo y metiendo imágenes antiguas de archivo, de guerras, de películas de arqueros antiguas, o sea, la música, el uso del sonido, el corte, o sea, la manera, el montaje de la película es una auténtica fumada. Las lentes que han utilizado, es verdad que tanto en la primera como en la segunda utilizaron un tipo de cámaras para que el grano de la imagen, la calidad de la imagen no fuera tan pro, ¿no? Para que pareciera un poco más realista, ¿no? Que la gente pudiera meterse un poquito más en lo que están viviendo. Es verdad que esta tercera película se ha grabado con iPhones Pro Max, es verdad que con lentes súper guapas y con enfoques y con para arriba y con edición, pero sí que es verdad que consigue tener ese toque un pelín también así como más terrenal, digo yo. Hay un montón de desenfoques, un montón de planos extraños, hay un montón, no sé, se nota, ¿no? También es verdad que al tener la información, pues ya estás como con el ojo clínico, ¿no? Pero se nota que sigue haciendo eso de que la imagen no sea todo lo clara y nítida que podría ser una película en el año 2025. Y es que es lo dicho, sin adentrarnos en el mundo de los spoilers, creo que está muy bien desarrollada, los personajes te los crees bastante, o sea, me gusta mucho el planteamiento que han hecho de este pueblo separado por el trozo de tierra que va apareciendo y desapareciendo en base a la, digamos, a la corriente marina, ¿no? A la marea alta, a la marea baja. Notas la tensión en todo momento, hay una evolución en lo que es el universo de 28 días después, hay una evolución en lo que es el desarrollo de los infectados y cómo los humanos tratan con ellos y cómo se han adaptado a esta nueva vida, eso está muy chulo. Y repito, hay una historia mucho más íntima y mucho más dramática y seria de a lo mejor lo que te puede transmitir el tráiler, que para mí el tráiler, el primero de todos, es una obra maestra que al final solo te genera una gran tensión, ¿no? Y es verdad que la peli tiene esos momentos de tensión, pero me ha sorprendido porque es verdad que la historia como tal, independientemente del entorno que la envuelve, está bien. Es profunda y mucho, repito, mucho más seria y mucho más dramática de lo que yo me había imaginado. Así que en ese aspecto me alegro mucho y puedo felicitarles, porque a mí personalmente en ese aspecto pues me ha gustado, es verdad. Es cierto, repito eso, que no me ha sorprendido tanto o no me ha impactado tanto en el global en relación a lo que vi al principio con la primera peli, pero desde luego creo que es un buen camino y tengo ganas de ver cómo se desarrolla esto, por lo menos con la siguiente película. Tiene un inicio brutal, es verdad que el inicio de 28 semanas después, pese a ser una película más o menos flojilla, o como mínimo mucho más flojilla que la primera peli, aunque en este caso Danny Boyle y Alex Garland no eran directores, eran solo como productores o algo así, en esta tercera película es verdad que tiene un inicio muy brutal. Han intentado rebajar un pelín la epicidad o no han tampoco querido igualar, ¿no?, el inicio de la segunda película, porque está considerado uno de los mejores inicios de películas del mundo de terror, o como mínimo de películas del ámbito posapocalíptico, infectados, zombies y demás, pero sí que empieza muy a tope. Es una película llena de guiñitos, es una película llena de detalles que a lo mejor en un primer momento te puede parecer que son insignificantes, pero de la forma en la que se desarrolla te vas dando cuenta que todo en cierta medida tiene su importancia. Y lo dicho, creo que el desarrollo de las 3 películas de estos proyectos nuevos va a ser importante. O sea, que creo que es importante que consigamos ver toda la idea que tiene en la cabeza Danny Boyle. Y luego ya simplemente decir que a nivel de gore sí que es probablemente de las más gores, porque es verdad que tanto en la primera como en la segunda, pues sí, teníamos la famosa escena de Jim acabando con el soldado metiéndole el dedo en los ojos, teníamos la segunda película, el momento en el que Don ataca a su mujer atada a la camilla y también le mete el dedo en los ojos, y es verdad que a lo mejor eran los momentos un poco más gores de la película, ¿no? Porque luego al final
no veías exactamente cómo mataban los infectados a los humanos, sabías que les aporreaban, pero no era tan gráfico, mientras que en esta tercera película sí que es verdad que el listón en cuanto a lo gore se refiere es mucho más visual, o sea, podemos presenciar de una manera mucho más clara pues las heridas, los ataques, las amenazas y en definitiva la forma de matar de los infectados. Así que si te gusta la sangre y demás, esta peli es la más potente en ese aspecto de las tres. Y ahora, para no enrollarme más con el ámbito de no spoilers, voy a meterme en faena, voy a darle caña. Pero en resumen, me ha gustado y la recomiendo. Y ya me contaréis en los comentarios si para vosotros ha sido la mejor, la intermedia o la tercera. Ya sabéis que en mi caso sería días, años, semanas. Y ya nos metemos en el ámbito de los spoilers. A mí personalmente, pese a que me habían comentado que en cierto modo no, sí que es verdad que el tráiler, bajo mi punto de vista, revela mucho. ¿Con qué me refiero con que revela mucho? Pues es verdad que en ningún momento nos han desvelado la trama verdadera de la película, que la trama verdadera es la enfermedad de Isla. Isla es la madre, o sea, los personajes principales son Spike, que será el niño protagonista. Luego tendremos al personaje de Jamie, que es el de Aaron Taylor Johnson, que es el padre. Y luego tendremos a la madre, que es Isla. Y luego, por otra parte, tendremos, por supuesto, al personaje de Ralph Fiennes, el Dr. Kelson, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, tú no tenías muy claro cuál era el trasfondo de todo esto, qué historia iba a contarnos, y al final la historia es que la madre de Spike está enferma, en el pueblo este así un poco aisladito, esta isla aislada, nunca mejor dicho, no saben qué es lo que tiene y él descubre que hay un doctor un poco chiflado, un poco loco en mitad del bosque que se dedica a quemar cadáveres en masa. Ese doctor será el personaje de Ralph Fiennes, el doctor Kelson, y después de que el personaje de Spike con Aaron Taylor Johnson haya salido en su primera expedición, ¿no? Porque como que los chavales cuando van creciendo, de repente es como su iniciación, ¿no? Como si fuera una tribu, ¿no? Siempre hay un ritual de iniciación, pues cuando los chavales ya empiezan a crecer, tienen su primera cacería, ¿no? Que es la primera vez que salen al interior, ¿no? Que cruzan ese camino acuoso para ya adentrarse en los bosques e investigar un poquito, buscar recursos, cazar infectados. Al final es como el paso a la adultez, ¿no? Pues toda la primera parte de la película, que estará dividida en dos arcos claramente diferenciados. El primer arco será la presentación del lugar, la presentación de personajes y esa iniciación, ¿no? Es decir, esa excursión de Aaron Taylor Johnson y su hijo a lo que es tierra firme. Es un poco la gran mayoría de cosas que vemos en el tráiler. Y luego la segunda parte, cuando ya han vuelto a la isla, porque efectivamente consiguen volver, será todo el desarrollo de cómo el niño se lleva a su madre a conocer a el doctor Kelson para intentar que éste averigüe qué enfermedad tiene. Pues toda esa trama de la enfermedad y la escapada y todo el rollo, aunque ahora cuando ves el tráiler ves escenas de esos momentos, pues no te lo habían revelado y ha sido un poco para mí mi sorpresa y ese toque fresco y de darle una vuelta de tuerca. Es en plan, ¿qué historia podemos contar cuando la humanidad ya lleva 28 años adaptado a esta movida? Pues un drama familiar y que el protagonista sea alguien un poco inexperto, porque sí que es verdad que si el prota de todo esto hubiera sido Aaron Taylor Johnson, que es un personaje que ya se nota que está forjado en 1000 batallas y que ya tiene claro cómo matar a los infectados y que no tiene ese temor inicial, pues a lo mejor todo lo que es esta aventura hubiera sido un pelín más sencilla. Volvemos a tener cosas míticas de la saga, que es la presencia, por ejemplo, de militares, ¿no? Tanto en la primera película como en la segunda. Los villanos, en cierto modo, eran los militares, que aparecían en un momento dado. En la primera porque querían repoblar el mundo dedicándose a violar a dos pobres mujercillas. En la segunda, como se descontrolaba el virus, se dedicaban a matar a todo ser viviente, independientemente de si te estaban infectados como si no. Y es verdad que en esta tercera película no son los villanos, solo aparece un personaje principal o con cierta importancia que será el de Eric, el soldado sueco, ¿no? Porque Inglaterra está como en cuarentena y los diferentes países de la Unión Europea como que lo van vigilando, en este caso con barcos. Y un barco sueco se queda varado y se queda aquí este soldado Eric, que por un momento dado pues ayudará a Isla y a Spike a sobrevivir. Y sí que es verdad que tendrá ese momento como de villano cuando de repente se encuentran a la infectada pariendo. Ha sido un momento un poco raro para mí. Bajo mi punto de vista, me ha impactado que hayan asistido al parto de una infectada. No sé hasta qué punto esto podrá funcionar más adelante. Es verdad que luego explican que la placenta, no sé si eso es una sacada de manga o no, pero la placenta
la libra del virus. Yo creo que es un poco fumada porque creo que el cordón umbilical o lo que sea, los fluidos, las movidas, yo creo que es complicado que ese bebé o esa bebé no hubiera estado infectada, pero bueno, es una película y lo aceptamos, veremos cómo se desarrolla. Y vemos cómo de repente pues Eric se vuelve loquito y termina muriendo. ¿A manos de quién? A manos de una nueva raza de infectados. Que esto ha sido otro punto que a mí me ha gustado mucho. Porque es verdad que tanto en Walking Dead como en otros productos, a medida que pasa el tiempo, pues bueno, pues los infectados o los zombies o lo que sea van sufriendo diferentes evoluciones, mientras que en la primera y la segunda película eran simplemente infectados sin más y que no teníamos más información de ellos, salvo que si estaban unas cuantas semanas sin comer se morían. Aquí, después de 28 años, hemos visto que hay una evolución, hay diferentes tipos. Tenemos los infectados normales y corrientes, los que llamaríamos corredores, por ejemplo, como si fuera esto de Last of Us. Luego tendremos unos como gordos y lentos que se arrastran y que en un primer momento parece como que se alimentan más bien como de animales, de insectos, de lombrices y que no son tan violentos o que no van a atacar tan directamente al ser humano, que serán los que acabarán o que aparecerán primero en la historia, ¿no? Que serán los que, digamos, matarán en un primer momento Spike y compañía. De hecho, el primer infectado que mata a Spike en su vida es un gordito de estos raros. Y luego tendremos la presencia de los alfas, o como le llaman los suecos, los Berserker, los Berserker, ¿no? Que la verdad, el concepto como tal me mola. Al final son como, bueno, infectados vigoréxicos que hacen a la par como de líderes de grupo, ¿no? Ellos como que ordenan, van para allá y que supuestamente el virus les ha hecho como culturistas, ¿no? Como que ha desarrollado sus músculos, su fuerza, sus ganas de matar y que son prácticamente casi indestructibles. Hace falta hasta 12 flechas para acabar con uno de ellos y tenemos la oportunidad de ver a dos, ¿no? Uno que está a punto de acabar con la vida de Spike y de Jamie llegando al pueblo, que es una escena que lamentablemente ya habíamos visto en el tráiler. Y luego tenemos la presencia de Sansón, un infectado que parece ser que es el padre del bebé que han salvado y que, aparte de presentárnoslo de una manera brutal y con un buen nardo gigantesco, porque es inevitable que tú como espectador no te fijes en el increíble miembro viril que maneja Sansón, pues también nos sirve como punto de conexión o manera de conocer finalmente al personaje de Ralph Fiennes, al Dr. Kelson, que de repente le clava un dardo así como con morfina y no sé qué hostias y le deja dormidillo, ¿no? Y ahí tenemos esta segunda parte del arco, ¿no? Cuando ya llegan al templo de los huesos, cuando ya conocen al doctor, realmente no sé exactamente cuáles son las motivaciones de ese tío para estar perdido de la mano de Dios, limitándose a recopilar cadáveres, quemarlos, quitarles la piel y básicamente hacer esculturas con sus huesos. Entiendo el mensaje que quiere decirle a Spike de Memento Mori, hay que recordar que todos debemos morir, todo lo que tú quieras, pero aún no entiendo si está todo loco, si no está todo loco o cuál es su intención más allá de ponerse a hacer de escultor. Pero es verdad que la interpretación de Ralph Fiennes es muy buena y me ha chocado, ¿no? Porque yo viendo los trailers pensaba que era un personaje más oscuro y le he visto con una gran humanidad y de hecho le he notado bastante cuerdo pese a que su hobby sea un poco raro. Y aquí básicamente es donde se relatará y viviremos el momento más dramático de toda la película, en el cual pues nos comunican que la madre, que Aisla, básicamente la enfermedad que tiene, que la está dejando loquilla, es que tiene cáncer, ¿no? Tiene metástasis, debe tener ya tumores por todos lados, debe tener un tumor en la cabeza del tamaño de una, yo qué sé, un balón de rugby y la está dejando un poco atrapada y entonces, pues, después de un discurso bastante emotivo entre ella, el niño, Ralph y compañía, o sea, Kelson o Nelson, me estoy quedando loco, creo que es Kelson, pues bueno, al final ella decide, bueno, pues irse de una manera más bonita, ¿no? Y Kelson acaba con su vida y le ofrece a Spike la oportunidad de que coloque su cráneo en esta especie como de monumento, Memento Mori, donde él quiera, y él lo deja en la parte superior de la escultura esta. Y es bonito porque es como una especie de transición y crecimiento del personaje, ¿no? Porque el personaje ya no quiere volver con su padre. Es verdad que, pese a que su padre le haya cuidado mucho y que el pueblo le haya aceptado mucho, él se raya bastante, ¿no? Cuando ve a su padre ponerle los cuernos a la madre, que en realidad todos los de aquí no tenemos ni idea, no sabemos qué pasa. Pero bueno, en realidad, si empiezas a darle vueltas, igual el padre ya sabía que ella tenía cáncer porque la madre ya lo empezaba a sospechar. En fin, eso es algo que ya veremos más adelante. Pero aquí es donde de repente ya nos enlazan con que el niño lo que hace es, después de sacrificar a la madre, devuelve o lleva el bebé a la isla para que el pueblo pueda cuidar del bebé, ese bebé nacido de las tripas de una infectada, y decide seguir su camino.
entiendo que esto es, pese a que sea un cierre, entre comillas, abierto, es un cierre para esta peli y veremos cómo se desarrolla la segunda, porque en la parte final aparece un grupo de personajes muy variopinto, que es donde aparece, por sorpresa para mí, el personaje de Jack O'Donnell, porque yo no sabía ni que Jack O'Donnell iba a aparecer en 28 años después. Algo había leído, pero se me había olvidado completamente y de repente cuando me lo he vuelto a ver en pantalla ha sido, coño, es verdad, si yo lo había leído esto. Y entonces Spike es salvado de un grupo de infectados por este grupito dirigido por Jack O'Donnell, que es muy raro porque parecen como Targaryens raperos de colores, porque todos son rubios, pelo largo, todos van como con chándal, con anillos, con colgantes y cada uno de un color, hacen malabarismos, saltan, volteretas, matan a la peña de forma muy rara. Y ahí es donde viene la conexión, el punto de conexión con el principio de la peli, que yo pensaba que no había ningún tipo de conexión y es verdad que nos ha ido dejando pistas Danny Boyle a lo largo del film. Y es que al principio de la película atacan a una familia, unos infectados, matan a una madre, a una tía, a un montón de niñas y finalmente matan a un cura, que es el padre de familia, que el cual está resguardado en la iglesia con su hijo Jimmy. Y lo último que hace este cura es darle una cruz a Jimmy y decirle, tenla siempre contigo. Yo pensaba que simplemente era una escena inicial para tener un poco de punch inicial, pero es verdad que luego a medida que pasaba la película, el personaje de Spike y su padre se encuentran con un infectado colgado boca abajo con el nombre de Jimmy aquí grabado en el pecho. Es verdad que hay un momento que vemos un mural con una frase escrita y pone Jimmy. Es verdad que esto generaba cierta confusión porque cuando veías el tráiler pensabas que hablaban de Jim, el personaje de Cillian Murphy, porque el personaje de Cillian Murphy se llama Jim en la primera película y está confirmado que va a salir en la segunda, al final por lo menos, y que la idea es que la tercera esté protagonizada por él. Entonces aquí va a haber un poco de cosa rara porque va a aparecer el personaje de Jack O'Connell, que efectivamente se llama Jimmy porque es el niño. El personaje de Jack O'Connell es el puto niño que ha crecido, que tiene el colgante con la cruz puesta al revés, por eso cuelga a los infectados boca abajo. Es una auténtica fumada gorda. Y luego estará el personaje de Jim. O sea, estará Jim y Jimmy. Jimmy. No sé cómo va a desarrollarse el tema. Y es verdad que yo había hilado eso, ¿no? Que el niño era Jim, que la cruz, que para arriba, que para abajo, que ya veremos cómo es esta tribu, este pueblo. No había entendido lo de los colorines y lo de los chándals y lo de la música tan extraña cuando empiezan a matar a infectados. Y es que, claro, lo que están viendo los niños al principio de la película son los Teletubbies. Probablemente sea de los pocos recuerdos de la vida normal y corriente, entre comillas, que tenga Jimmy. Y entonces lo que ha hecho es montarse una sectilla o una especie de pueblo mediante la imagen visual de los Teletubbies, que al final son que cada uno va con el mismo uniforme, pero cada uno de un color, lila, azul, rojo, amarillo, verde. Fumada gorda. Yo ahí me había quedado loco. Repito, o sea, yo cuando lo he visto y no lo había relacionado aún, he dicho, menudo porro se ha fumado aquí Danny Boyle. Pero es verdad que luego empezó a bailar y no era tampoco muy complicado y ya le he pillado el punto de interés, en plan, uy, a ver cómo desarrollan el personaje este, cómo de traumado puede estar este chaval, porque el inicio es muy, pero que muy hardcore. Así que lo he dicho, creo que ya he expresado un poco todo lo que he dicho y lo que he visto y lo que he sentido aquí. Acabo de llegar del cine, igual de repente mañana pienso otra cosa diferente. Pero lo dicho, idea fresca, me ha gustado, pienso que revelaron bastante, por lo menos en cuanto a escenas que iban a ocurrir en la película en los trailers. Me ha sorprendido la subtrama más dramática de la misma. Se me ha hecho un poco raro que la peli esté literalmente dividida en dos arcos, pim, pim, primera hora esto, segunda hora lo otro. Y sí que me ha gustado un poco la evolución de los infectados, pero me ha faltado más. Quiero más infectados, quiero más escenas de tensión. Aunque ha estado bien que haya mucho desarrollo de personajes, pero esa tensión que yo pude sentir con la primera peli, no he terminado de sentirla. Me falta un pelín más, aunque son brutales todo lo que son el tema maquillaje, prótesis y demás, y sí que son probablemente de los infectados que más me acojonan a nivel de visual, ¿no? De que llevan años, pero largo, desnudos, barro... Pero los primeros... da muy mal rollo. Esas imágenes tan icónicas de un Londres vacío, toda esa movida, claro, no la hemos tenido aquí. No hemos tenido una imagen tan icónica realmente de un escenario, sino que hemos tenido una peli mucho más artística, con fumadas gordas de Danny Boyle. Así que nada, equipo. Ahora que ya sabéis lo que pienso sobre 28 años después, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Y ya estaría. Así que ahora que ya sabéis lo que pienso. ¿Y tú? Concretamente tú.
¿qué opinas?